Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El proyecto de ley de la Junta Nominadora de la futura Corte Suprema de Justicia sigue generando fricciones al estar orientado a impedir interferencias de actores políticos y de grupos económicos o fácticos de poder, evitando con ello un sistema que se base en clientelismos, favoritismos y tráfico de influencias. El sábado 16 de julio se aprobaron 14 de los 28 artículos que comprende el dictamen para las normativas de la Junta de Selección. Sin embargo, dimes y diretes ha generado sugerencias y recomendaciones de cambios en artículos de importancia de la ley para la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el Congreso Nacional. Por ejemplo, el polémico artículo 15 que hace mención a los requisitos e inhabilidades para autopostularse ante la Junta Nominadora, específicamente en el inciso B, el cual establece no ser miembro activo de un partido político ni haberlo sido en 2 años anteriores a su postulación y, según el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, solicitó se suprimiera, lo que generó el primer desacuerdo de múltiples congresistas. Y el inciso C, sobre no haber sido condenado por delitos dolosos, por violencia doméstica o por incumplimiento de deudas alimentarias. Por lo anterior, el diputado por el Partido Nacional, Tomás Zambrano, exigió realizar modificaciones para que aquellos que tengan procesos activos con la ley no puedan aspirar al cargo. Señalamientos en listas de otros países, quienes aplicaron en amnistías y quienes están y fungieron en cargos en el gobierno. Por ningún motivo se debe permitir se postule a alguien con una investigación, proceso o condena activa, porque no se puede confiar de alguien que no puede cuidar su familia y menos lo hará con la población. El Partido Libertad y Refundación busca colocar una corte a su medida, advirtió. Por lo anterior, el diputado del Partido Libertad y Refundación y presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Ramón Barrios, aseveró que tales propuestas no pueden ser incluidas en el inciso C sobre prohibiciones porque los candidatos se les estaría violentando el derecho a presunción de inocencia. A la discusión se sumó en su cuenta de Twitter el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana. Consideró: si un abogado acusado de un delito se postula y en la aplicación de presunción de inocencia es electo como magistrado, ¿cree usted que no tardará en ejercer su influencia sobre un juez? Continuó clamando: aboguemos por la prohibición de que los abusadores de sus padres, de sus mujeres, de sus hijos o de sus familias no puedan postularse como un magistrado. Un abusador de sus seres queridos no puede garantizar derechos de los demás. Además, pidió: invitemos a los colectivos feministas a ir más allá de su lucha por un lenguaje inclusivo. Exijan que se prohíba la participación en esos procesos de quienes abusan de su propia familia. Es el momento de escuchar su poderosa voz. Expertos en el área penal coinciden con el secretario de Transparencia y explican que, si los políticos respetan los procedimientos que dicta la ley, en el sentido de escoger a los mejores hombres y mujeres para que formen parte de la Junta Nominadora, los resultados para la escogencia a magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán más acertados, justos y transparentes, consideró el abogado Damián Pineda. Asimismo, la diputada Beatriz Valle requirió a los parlamentarios despojarse de su interés, nombrar una junta nominadora que venga a dar garantía con la escogencia de los nuevos magistrados del Poder Judicial. Por su parte, miembros del Partido Salvador de Honduras afianzaron la posición de su bancada del partido, demostrando que mantienen una franca oposición a la postura del presidente Luis Redondo, el cual busca permitir que familiares en el gobierno, funcionarios, exfuncionarios y políticos puedan formar parte de la junta nominadora y nuevos magistrados del Poder Judicial. Al reformar la ley, los diputados de su base política lo rechazan. Según el criterio del empresario Amílcar Bulnes, este desligamiento de la bancada del Partido Salvador de Honduras, específicamente de su presidente Luis Redondo, solo demuestra la división que priva a lo interno de esa institución política, unos por hacer las cosas transparentes y un presidente lleno de ambiciones por mantenerse en el poder con el respaldo de los diputados del Partido Libre. En un comunicado de la bancada del PCH, reiteró que Honduras necesita una Corte Suprema de Justicia despolitizada, que no tenga parentesco dentro del 4º grado de consanguinidad con miembros de la Junta Nominadora, diputados al Congreso Nacional y altos funcionarios en el gobierno no puedan participar. El lunes se aprobaron los artículos del 16 al 28 de una forma rápida. En el artículo 19 se modificaron los porcentajes de selección, quedando 25% para ética, 20% para integridad y 55% para capacidad jurídica. Posteriormente, se reanudó con el polémico y cuestionado artículo 15 del dictamen, el cual fue dejado para el final de la sesión. Luego de varias deliberaciones por parte de cada uno de los jefes de bancada, el mismo fue aprobado con 73 votos a favor, los 50 curules del Partido Libre y el respaldo del Partido Liberal.
Vamos a defender a funcionarios públicos de esta administración que también tienen derecho a postularse para ser magistrados, dijo Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional. En contra votaron 44 congresistas, en su mayoría diputados del Partido Nacional y Partido Salvador de Honduras, quienes presentaron mociones que fueron rechazadas por la Comisión de Asuntos Constitucionales y por la mayoría de los diputados de la Cámara. A la medianoche, las redes sociales se dividieron de opiniones, como la de la abogada Andrea Sandoval, quien expresó: del gobierno anterior nada me sorprendía, pero del actual me he llevado la decepción de mi vida. Opinión contrastada a la del jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura, que catalogó la decisión como histórica y añadió: los quiero ver en diciembre, cuando venga la bolsa de valores y estemos eligiendo a los magistrados de la Corte. Artículo Buenos días, gracias. ¿Qué pasó anoche en el Congreso, Fernando? Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Buenos días a los panelistas y a los televidentes del foro La Entrevista de Canal 11. Anoche se aprobó ya en el Congreso Nacional esta ley que va a regular la Junta Nominadora para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se ha generado bastante expectativa porque desde el sábado se dejó ya por discutirse el artículo número 15. Ayer en la sesión el presidente Luis Redondo dijo que el 15 se iba a dejar por último y se avanzó con los siguientes. Este artículo 15 data sobre el tema de las regulaciones para los candidatos a magistrados y generó discusión el tema que se decidiera por parte de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales suprimir el inciso B que data sobre la participación en este proceso de miembros de partidos políticos como candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Anoche también, a eso de las 11 de la noche, el presidente de la bancada del Partido Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento, recomendó a esta comisión, el licenciado, que se eliminara también el inciso que prohibía que familiares de funcionarios públicos, tanto como funcionarios públicos también participaran en este proceso. Todo esto ha generado controversia. ¿Por qué? Porque las recomendaciones en primera instancia que venían molestando a diferentes puntos, a diferentes sectores de la sociedad, no fueron apoyadas por la bancada del Partido Salvador de Honduras, a la que pertenece el presidente Luis Redondo y quien hizo varias recomendaciones. Pero también se ha venido insistiendo en que esta ley se tenía que dejar como se envió por parte del doctor Edmundo Orellana Mercado. Sin embargo, con la discusión que se dio en el Congreso Nacional, se dieron varias recomendaciones, muchas no fueron aceptadas por la comisión de dictamen, pero otras sí fueron aceptadas. Para el caso, ayer el secretario Carlos Zelaya dijo abiertamente que van a defender que militantes de Libertad y Refundación se postulen, así como actuales funcionarios del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. En fin, se aprobó ayer... Fernando, sí. Escúchame, entonces todo el que es abogado se puede postular. Bueno, sí, los abogados, porque en el tema del notariado es una reforma constitucional que no se pudo hacer en estos momentos y no se pudo cambiar en esta ley que se ha discutido en el Congreso Nacional. Todo el que sea funcionario público actualmente, licenciado, y también militante de los partidos políticos se pueden postular en este proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estaba diciendo Kelly que presentes a Carlos Zelaya. Bueno, escuchemos al secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, porque lo dijo abiertamente, que ellos van a defender a su militancia y también a miembros del actual gobierno. Representando a ese pueblo que nos debemos, ese pueblo que confió en nosotros y que acuñamos una frase que hoy la vamos a defender en este Congreso Nacional. Y esa frase es refundar la patria. Y refundar la patria, compañeros, también pasa por defender nuestros principios, por defender nuestros valores, por defender en lo que creemos, por defender por lo cual luchamos.
Y nos sentimos orgullosos, y creo que estoy hablando en nombre de todos mis compañeros de mi partido, de ser políticos. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a un partido político que ha luchado por llegar a este momento. Y nunca vamos a esconder nuestra preferencia política y vamos a defender abogados y abogadas que son de nuestra militancia, que tienen derecho a postularse como magistrados en la Corte Suprema de Justicia. No lo vamos a esconder, de frente lo decimos. Vamos a apoyar a esos compañeros que tienen todo el derecho de hacerlo. Y de frente decimos también que vamos a defender a esos funcionarios públicos de esta administración que también tienen derecho porque son personas correctas, honestas y que han luchado con nosotros para postularse en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, lo dijo abiertamente Carlos Zelaya, el secretario del Congreso Nacional, que van a defender a los miembros de su partido y el actual gobierno para que se puedan postular, licenciado. Se generaron también anoche reacciones de otras bancadas en el Congreso Nacional. Escuchemos. En ese artículo 15 hicimos varias propuestas y ustedes vieron, nos las aceptaron. Las hizo PCH, no se las aceptó. Más bien ellos quitaron el miembro activo del partido. Nosotros pedíamos una definición para dejar claro que quedara establecido los que han aspirado a cargos de elección popular y las personas que están en cargos de dirección de partido, que creo que es lógico. También eliminaron lo que era altos funcionarios o familiares de altos funcionarios del Estado. También lo de los que participaron en las juntas de nominador, ese es el único creo correcto de haber eliminado, porque no le podían cortar el derecho. Y no aceptaron la de los ministros en los últimos 5 años, las personas beneficiadas por amnistía, las personas condenadas o con juicios activos, las personas que han sido designadas en listas de países extranjeros, no las han aceptado. Y aparte de eso le suma que en el quórum y la instalación de la sesión se instala con 4 y votan con 3, retroceso bárbaro, porque actualmente las decisiones eran con 6. Dicen que Libre quiere hacer a su modo y a su manera la elección de la Corte. No, sencillamente el pueblo confió en Libre y Libre está respaldando al pueblo. Si no hubieran seguido los nacionalistas en el poder. Entonces yo creo que al final esto también es parte de la cultura de nosotros los hondureños. No podemos abstraernos de eso y tratar de ser químicamente puros o ser papistas. Al final ha vencido el pueblo, hemos tenido más de 70 votos a favor de las modificaciones del artículo 15 y yo creo que vamos por buen camino para tener una Corte Suprema al servicio del pueblo, una Corte profesional. No es que ellos van a elegir la Corte, ellos van a recepcionar a todos los que quieran postularse. Si se quieren postular 200, 300, tienen la libertad, ya no ocupan padrino, porque antes tenía que ser presentado en una lista por alguna organización, ¿ya? Ahora cualquiera se puede autopostular. Se van a hacer pruebas y los que pasen las pruebas pasan a otra etapa de entrevistas y los que salgan mejor calificados van a ser enviados aquí al Congreso. Pueden ser los 45 que pide la ley, mínimo, pero pueden ser 60, pueden ser 75, pueden ser 90 los que nos caigan aquí al Congreso, y de esos que vengan al Congreso nosotros vamos a elegir los 15 de la nueva Corte Suprema de Justicia. Es un proceso lento que empieza ahora mismo en julio, ¿verdad? Pero que estará culminando en el próximo año, ¿verdad? Con la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia que esperamos nosotros sea en beneficio de la democracia de Honduras y de todo el pueblo. Bueno, reacciones ayer en el Congreso Nacional y hoy, por supuesto, aquí en el foro, la entrevista con el licenciado Raúl Valladares se continuará generando este debate que apenas ha iniciado según como se ha manifestado por parte de diferentes sectores. Licenciado Raúl Valladares. Bien, gracias, Fernando, te agradezco. Saludo a la abogada Silvia Ayala, diputada de Libre. ¿Cómo está? Buenos días, licenciado. Pues contenta de estar aquí. Estuvimos hasta tarde, se generó un debate bastante intenso anoche, pero aquí estamos ya, listos y listas para continuar con el trabajo. También está el jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras, don Tomás Ramírez. Tomás. Buenos días, licenciado. Buenos días a Nelson, a la abogada. Mucho gusto al pueblo hondureño que nos ve
pues aquí estamos para dar respuesta a lo que pasó el día de ayer, las posturas que mantuvimos como Partido Salvador de Honduras, y bueno, eso es parte del debate que se dio anoche, bueno, hoy en la madrugada, pero al final hay que rescatar lo positivo, pero no hay que dejar de señalar lo negativo que sucedió el día de ayer. El diputado Nelson Márquez del Partido Nacional, bienvenido. Muy buenos días, licenciado, y por supuesto es un placer estar aquí con mi buen amigo Tomasito Ramírez, con la abogada Ayala, toda una dama, desde que llegó al Congreso Nacional este periodo al menos, que he tenido la oportunidad de ver su accionar, ese ha sido su comportamiento, y pues aquí para contarle al pueblo hondureño, yo miraba que la primera pregunta que surgió hace un ratito fue ¿qué pasó anoche en el Congreso Nacional? Bueno, pasó que comenzaron a haber una metamorfosis en varias cosas, ya no existen las cachurecadas hoy, existen las ñangaradas, y de eso vamos a hablar un poquito. Abogada Silvia, ¿qué pasó anoche? Bueno, anoche lo que pasó es que se dio un debate en algunos de los artículos más importantes de lo que es la ley orgánica de la Junta Nominadora. Y yo quiero resaltar varias cosas. Son 28 artículos, licenciado. Únicamente en 2 no hubo acuerdo. Entonces eso quiere decir que la mayor parte de esta ley es una construcción colectiva que se dio desde el proyecto que se envió del Ejecutivo y posteriormente desde la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que realizó durante todo el periodo de receso legislativo un amplio proceso de socialización para escuchar a los diferentes actores que tenían propuestas, que tenían inquietudes respecto a la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia. El día de ayer pues hubo fuertes señalamientos, y lo que yo creo es que hay actores que están por sus ejecutorias descalificados para hablar de varios temas. O sea, personas que piensan que el pueblo hondureño no tiene memoria, personas que estuvieron avalando un golpe técnico a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y que ahora se están cortando las venas ahí casi anoche en el Congreso, planteando que ya no servía. ¿Me da nombre? Pues mire ahí al jefe de bancada del Partido Nacional y a otros conocidos actores que han estado respaldando la reelección ilegal, las sedes, o sea, una gran cantidad de situaciones. Mire que vaya en el caso de Tony Zambrano, ahí estaba en el listado de las visitas que estaba pidiendo Juan Orlando Hernández ahorita antes de que se lo llevaran extraditado. Entonces ahora viene a decirnos que a ellos sí les interesa un poder judicial independiente, y todo este tiempo que ellos han controlado el poder judicial. ¿Usted recuerda en el periodo del presidente Zelaya quién controlaba el poder judicial? El Partido Nacional, Vilma Morales. Ahorita, ¿quién está controlando el Partido Nacional? Revisemos los vínculos que han habido. Dicen que el Libre quiere una corte a su medida. Sí, queremos una corte a nuestra medida. ¿Sabe cuál es la medida nuestra? ¿Cuál es la medida del Libre? Que nunca más pueda un reo en proceso de extradición poder enviar un mensaje a la nación desde la silla del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esa sería una primera medida de la Corte que quiere Libre. O sea, lo que estamos hablando es que tiene que pesar más las ejecutorias, aparte de la capacidad obviamente que debe profesional, que va a ser debidamente comprobada y constatada, que debe pesar más las ejecutorias de la persona, porque mire, los políticos somos los que vamos a elegir la Corte Suprema de Justicia y decimos que queremos sacar las manos de los políticos. Hay buenos políticos, habemos buenos políticos, y si no, veamos quién trabajó este proyecto que envió el Ejecutivo, el doctor Edmundo Orellana. Hace unos periodos atrás el doctor Orellana era diputado al Congreso Nacional, fue funcionario del Partido Liberal y actualmente también es funcionario. Yo creo, independientemente que él no se quisiera postular, pero eso no le quitaría la capacidad, la idoneidad y sobre todo la posibilidad de autopostularse. No debería, es una persona que cuenta con los requisitos para poder postularse, y a eso es a lo que vamos, a que la Junta haga una revisión exhaustiva de las personas que se autopropongan.
pero sobre todo, mire, es que es tan fácil, licenciado, entender. Ya la Constitución de la República establece cuáles son los requisitos para ser magistrado o magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Una ley secundaria, esta ley especial, la ley orgánica de la Junta Nominadora, no puede establecer requisitos más allá de los que establece la Constitución. También establece la Constitución de la República, en el artículo 250, quienes no pueden ser magistrados o magistradas de la Corte. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros incluimos en esta ley, en esos artículos, requisitos adicionales? Que cualquier profesional del derecho que se considere afectado o afectada puede acudir ante la Corte Suprema de Justicia a interponer un recurso. Entonces, de eso estamos hablando, de las cosas que legalmente no se pueden hacer. Entonces, en este momento se van a cumplir los requisitos que están establecidos en la Constitución y se van a respetar las inhabilidades, o sea, las personas que de acuerdo al texto constitucional no pueden ser incluidas. Pero nos dicen, ¿quitaron entonces lo de la ética? No lo quitamos, está en el artículo 19. O sea, y ahorita que a medida que avancemos en el debate vamos a poder ir viendo cada uno de los incisos y cada uno de los parámetros de selección que va a tener la Junta Nominadora. Don Tomás. Gracias, Raúl. Lo que pasó anoche fue un acto que ha quedado evidenciado que los partidos tradicionales actúan igual. No existe independencia de poderes. El Partido Salvador de Honduras le estábamos apuntando con esta ley a la independencia de poderes. Creo que Honduras merece algo más, algo nuevo, algo diferente, y por ende el Partido Salvador de Honduras le apuntábamos a defender el proyecto que mandó el Ejecutivo a través del Mundo Orellana y también a los resultados de la comisión de dictamen que fue sometido al Pleno. Para nosotros, como Partido Salvador de Honduras, la ética y la moral es fundamental y lógicamente el conocimiento de los postulantes y de los que van a formar parte de la Junta Nominadora para que al final nos den un resultado de 45 profesionales del derecho para que el Congreso Nacional pueda tener esa capacidad de elegir a 15 de los mejores de lo mejor para tener una Corte Suprema independiente que debe estar complementaria, así como lo está el Poder Legislativo, que es complementario con el Poder Ejecutivo. Parte de esto que en los últimos años nos han tenido con estos resultados, el Partido Salvador también somos personas que defendemos la lucha contra la impunidad. Es parte de nuestra agenda, de nuestro discurso, la transparencia, la rendición de cuentas. Y estos valores no los vamos a cambiar por ningún momento. Creemos que esta ley que se acaba de presentar el día de ayer ha sido una ley que va a ayudar, pero no como el Partido Salvador y sus ideales quieren. Lógicamente, solo tenemos 10 diputados en el Congreso Nacional y esto no nos permite tomar las decisiones que se deben de hacer de la forma correcta. Respetamos en un proceso democrático el pensar de las mayorías, pero el Partido Salvador de Honduras no está actuando hipócritamente, tiene un pensamiento diferente, pero no vamos a venir a criticar actuaciones que en el pasado sí eran buenas y que ahora critican que eran malos. Absolutamente no. Queremos transparencia, queremos que los que van a evaluar a los abogados y notarios tengan las capacidades para evaluar a un grupo de profesionales de alta capacidad educativa. El Partido Salvador de Honduras también ha creído que dentro de nuestro partido existe la democracia, la libertad de pensamiento. Y el día de ayer, lastimosamente, para nosotros fue un golpe duro, donde muchos compañeros salieron con lágrimas en los ojos, porque no nos acompañó el presidente del Congreso, que es un hombre que ha venido luchando con nosotros por más de 14 años para combatir la corrupción, la impunidad en este país y que ha demostrado que
que ha venido manejando el Congreso de buena manera. Sin embargo, respetamos su decisión como persona, como parte individual, así como lo hicieron otros compañeros en otras leyes que se aprobaron y que no estuvieron de acuerdo. Esa es parte de la democracia. Estamos para impulsar y decirle al pueblo hondureño que el Partido Salvador de Honduras no pierde sus ideales. Queremos que en el país se hagan las cosas diferentes y por ende, ayer lo demostramos, que queremos hacer las cosas diferentes, pero hemos acompañado a nuestra presidenta Xiomara Castro en un 99% de los proyectos que ha enviado al Congreso y esperemos que estas decisiones que hemos tomado no limiten esta participación que hemos tenido. Vamos a mantener nuestros principios, así como el Partido Libre mantiene sus ideales, que los respetamos, pero nosotros como partido queríamos que los políticos no incidieran en los que van a ser nominados para la Junta Nominadora, pero desgraciadamente el pueblo solo nos dio, o vamos a decir el Consejo Nacional Electoral solo nos dio 10 votos, y con 10 votos solo podemos hacer lo que hemos hecho, reclamar con altura para que las cosas se hagan diferentes. Diputado Nelson Márquez. Bueno, ¿qué pasó anoche en el Congreso Nacional? ¿Qué es la pregunta? Mire, lo primero es que surgió un nuevo concepto en el diccionario nacional. ¿Por qué? Porque hasta hace unos días se hablaba de manera estricta de las cachurecadas y cómo nos volaban candela por ese tipo de decisiones tan cuestionadas. Pero lo que vimos ayer fue la materialización de las ñangaradas. Así que, bienvenidas las ñangaradas. Repita, de las ñangaradas. Las ñangaradas, bienvenidas las ñangaradas a Honduras. Mira Silvia cómo me pone. De rojo y negro me vine, yo no niego lo que soy. Es que no está bien no negar lo que uno es. El problema es cuando se comienzan a realizar algunas prácticas que riñen con lo que se le dijo a la gente que votó por ustedes que iban a hacer. Con todo respeto, abogada, y con todo respeto a aquellas personas que sí creyeron cuando votaron el pasado 28 de noviembre que iban a hacer las cosas diferentes, porque por eso fue que votaron. Pero hoy lo que vemos es, mira, hay una práctica bien particular en esto, en el concepto básico de la ñangarada. Toman una cosa buena y dicen, miren, por esta cosa buena necesitamos hacerlo de esta forma mala. Entonces, por ejemplo, ahorita dicen, mire, para que nosotros podamos tener una buena corte, y saben que todos los hondureños queremos que haya una buena Corte Suprema de Justicia, pero comienzan a tomar acciones. Ñangarada número 1. Ayer fuimos convocados a las 2 de la tarde, a la luz del día, y a las 2 de la tarde íbamos a discutir o a continuar con la discusión del artículo 15. Lo suspendieron a las 2 de la tarde. No pasó nada en el artículo 15 entre las 2 de la tarde y las 12 de la noche cuando se pusieron a discutirlo. Lo único que cambió es que ya el pueblo hondureño estaba durmiendo en su mayor parte. Lo único que cambió es que ya el canal del Congreso ya no estaba transmitiendo. Lo único que cayó es que otra falla técnica, se cayó la página del Congreso y entonces no se podía transmitir la discusión. Eso claramente es una ñangarada. ¿Por qué? Porque sabían que en esos puntos, las cosas que dijeron, las cosas que hicieron, el pueblo hondureño no le está respaldando. Ni siquiera lo están respaldando aquellos que votaron por el Partido Libertad y Refundación, por la alianza para que llegaran al poder. Entonces, que no hubo desacuerdos en más que el artículo 15 y el artículo 19, no es cierto. Nosotros planteamos claramente que en el artículo 4 hay un problema de retroceso. Retrocedimos. Se suponía que se iba a avanzar. No, ahí retrocedimos. ¿Sabe por qué? Porque lo que establece ese artículo es con cuántas personas se forma quórum en las reuniones de la Junta Nominadora. La Junta Nominadora son 7. Entonces dice, no, con que hayan 4 es suficiente para que haya quórum. Quiere decir que para que al haber 4 tengan mayoría simple al momento de tomar una decisión, con 3 es suficiente para que tomen una decisión. Eso no es correcto, eso es otra ñangarada más, no es posible que suceda. Y en el artículo 6 hay otra cosa que es más delicada todavía. ¿Por qué? Porque cuando se va a elegir al representante de sociedad civil para esta junta nominadora, las organizaciones de sociedad civil deben reunirse. ¿Qué es lo que se venía manejando? Que debían ser organizaciones que tuviesen personería jurídica y que tuviesen al momento de ser parte de esta decisión al menos 2 años de estar funcionando. Se eliminó eso.
Quiere decir que unas horas antes se puede organizar alguien y decir, soy organización, no tener personería jurídica, no tener evidencia de que ha estado durante mucho tiempo participando, al menos 2 años, desarrollándose como organización no gubernamental, como organización de sociedad civil, pero ya de inmediato participar en un proceso tan importante. Díganme si eso no es una ñangarada más. Por supuesto que sí lo es, por supuesto que sí lo es. Y el Partido Salvador de Honduras, que una parte del Partido Salvador de Honduras reclamó, e hizo reclamos, y yo debo reconocer muchos de esos reclamos y algunas de esas mociones, incluso nosotros como partido las acompañamos, porque como el Partido Salvador de Honduras tiene más acceso al uso de la palabra que el que tenemos nosotros, a pesar de que somos 43, entonces a ellos sí le daban la palabra en algunos temas cuando se trataba de presentar mociones, ¿verdad? Entonces nos veíamos nosotros en la necesidad incluso de acompañarles a una parte del PSH que hizo, yo no voy a negarlo, algunas observaciones muy válidas ayer, pero otra parte del PSH fue justamente quien propició y quien abrió las puertas para que hoy tengamos una ley de la Junta Nominadora acomodada justamente a los intereses particulares de lo que al final terminaron confesando. Y hablando de leyes, los abogados tienen un dicho por ahí, que a confesión de parte, relevo de pruebas. Ya que discutimos de cuáles eran las intenciones, si ya confesaron cuáles son las intenciones, pues ya lo dijeron claramente. ¿Cuáles son las intenciones son acomodar la ley de la Junta Nominadora y acomodar el proceso de la Junta Nominadora para poner a las personas que ya tienen en la lista de que quieren para que sean miembros de la nueva Corte Suprema de Justicia. Si lo que mencionan es que ya hasta tienen nombres de quién podría llegar a ser presidente o presidenta de la nueva Corte Suprema de Justicia, y no se supone que es la Junta Nominadora. ¿Quién es presidente o presidenta? No, ya mencionan nombres, y mencionan nombres del círculo más cercano, ¿verdad? Incluso, mire, lo peor que podría pasar, con todo respeto, porque yo creo que toda persona merece respeto como ser humano, pero dañaría todavía más el proceso y la credibilidad si viniera y aparecieran con que parte de esos funcionarios a los que quieren proponer para la nueva Corte Suprema de Justicia son también parte del núcleo familiar de la familia presidencial. Y yo creo que eso sería grave. ¿Quién es eso? No, es que mire, ¿qué es lo que hemos visto nosotros aquí? ¿Qué es lo que No, pero ¿qué es lo que hemos visto claramente? Mire, existen prohibiciones, por ejemplo, para que personas en el 4º grado de consanguinidad puedan ser miembros de un gabinete de gobierno. Y antes se criticó. Usted acuérdese a la ingeniera Hilda Hernández cómo la criticaron y cómo le daban duro. Y antes era malo, pero hoy no, hoy es constitucional y hoy se puede, porque la Constitución hay que acomodarla a los intereses. Por cierto, mire, dicen que no es constitucional el tema de poner más requisitos que lo que la Constitución establece. Pues acordemos en eso. Pero también la Constitución establece quién es que puede nominar. La Constitución no habla de autonominaciones. Pero ahí sí podemos establecer que entonces la Constitución puede dar paso a que ahora no solo sea la excepción a la regla, la autonominación, sino que sea la regla. Cambió de ser la excepción a la regla. Hoy la Junta Nominadora realmente no puede verdaderamente nominar, sino que solo va a elegir entre los que se autonominen. Y ahí la lista está abierta en este momento para que todo mundo lo haga sin ningún nivel de restricción, que no es que sea malo. El problema es cuando ese tipo de apertura puede llegar, en vez de fortalecer el proceso, a dañar el proceso, porque en el camino se comiencen a cometer diferentes tipos de ñangaradas. Aguada. Mire, es que cuando yo no sé de algún tema, yo trato de informarme, de leer. No la vi que estaba claro la Constitución. Para no expresar criterios que luego pueden ser claramente esclarecidos, valga la redundancia, con la sola lectura del texto constitucional. Dicen que ahora parientes de la presidenta podrían postularse. Aquí dice el artículo 250, que es al que nos remite el 310 de la Constitución de la República, que no pueden ser secretarios y subsecretarios de Estado, y el artículo 210 nos dice que no podrán ser electos magistrados los que están comprendidos en el artículo 250. ¿Qué dice el número 1? Los parientes del presidente de la República dentro del 4º grado de consanguinidad
y segundo de afinidad. Entonces, ¿por qué le mentimos a la gente? Pero Luego se dice aquí, mire, se dice aquí que a la Junta Nominadora se le trastocó, etcétera. ¿Qué dice aquí no dice el artículo 311 que la Junta deba proponer? ¿Quiénes son los parientes de la presidenta? Sí lo dice. Entonces, mire, Solo la que, otra solo cosa. Que a Juan Carlos postulen. Mire, pero aquí está establecido en que entre las inhabilidades, los que no pueden ser. Juan Carlos es el yerno, el esposo de Zoe, que es abogado. Pero mire, vamos a ir esclareciendo uno por uno. No, a cualquiera, así que es una práctica, no es un tema de una persona en particular. Zoe es abogada, Juan Carlos es abogado, José Manuel no, ni Héctor. Pero mire, vamos uno por uno a lo que señalaba el diputado. Dice aquí que es un retroceso lo establecido en la Junta en el artículo 4 respecto al quórum. Óigame, si estamos hablando de un cuerpo colegiado de 7 miembros, ¿cuál es el quórum? La mitad más 1. Pero no es ¿Y cualquier cuál cuerpo está? colegiado, Y estamos abogada. hablando de que con cuánto se va a tomar la decisión. Pues si hay 4, con 3. O sea, esas son cosas que están establecidas y es un criterio universal y eso no es una situación de que es malo. Luego se nos está diciendo también de la sociedad civil, que bueno que hablemos de la sociedad civil. ¿Sabe por qué, licenciado? Porque aquí está establecido en esta ley orgánica de la Junta Nominadora que las organizaciones de sociedad civil que deseen participar en esa sesión donde se elegirá el representante o la representante de la sociedad civil deberán de inscribirse previamente en un listado. ¿Y sabe qué es lo que no nos están diciendo? Que ese listado va a tener que ser chequeado por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción, que tendrá que ser supervisado por la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción. ¿Esto qué quiere decir, compañero diputado? Que esas ONGs, a través de las cuales drenaron millones de lempiras del erario público, no se les va a permitir que participen en esa asamblea. Esas ONGs que sí pueden acreditar que existen hace más de 2 años, que sí están constituidas, tienen su personería jurídica, pero que fueron utilizadas para robarle al pueblo hondureño. Y eso es una situación que ahí está en investigación y hay requerimientos fiscales entablados ya. No es algo que no se pueda comprobar, porque aquí debemos de hablarle al pueblo hondureño no de suposiciones, debemos de hablarle de lo que podemos comprobar. Entonces ya demostramos que no es cierto que parientes de la presidenta se van a poder postular porque la Constitución lo prohíbe. Ya demostramos aquí cuáles son las disposiciones que aprobamos en estos artículos a los que hacía referencia. Se dice aquí que son ñangaradas. Mire, yo prefiero que me digan ñángara que me digan narcotraficante o que me digan que soy parte de redes de corrupción, porque la militancia política o mi filiación política no es a un partido. Yo estoy organizada con el movimiento estudiantil universitario desde los 16 años y he seguido la misma línea, siempre he sido una persona de pensamiento de izquierda y eso no lo negamos. Lo incorrecto es venir y actuar de una forma, favorecer redes de corrupción, apoyar narcopartidos y luego venir a exigir que se estén aprobando cosas a la medida de ellos. O sea, si nosotros solo tenemos, licenciado, que revisar las actas del Congreso Nacional. Imagínense, hay personas que inclusive fueron señaladas de adulterar en el Congreso que ellos controlaron, de adulterar y de cambiar las disposiciones que fueron aprobadas en el Pleno y que fue otra situación la que se publicó en el Diario Oficial La Gaceta y están siendo investigados por eso. Entonces aquí nosotros estamos estableciendo criterios objetivos en base a los cuales se va a dar este proceso de evaluación y mire, ahora ya no va a ser que van a nominar de dedo. Ahora, número 1, porque los ojos del pueblo hondureño deben estar puestos a partir de este momento en cómo y quiénes van a ser los representantes de estas 7 organizaciones que ya dice la Constitución que son las que integran la Junta Nominadora. Ya sabemos el Poder Judicial qué tipo de persona va a proponer, ya sabemos la comisionada de Derechos Humanos cuál es la línea política que sigue, ya de entrada el Partido Nacional tiene esos 2 votos dentro de la Junta Nominadora. Y la otra situación, estamos hablando aquí
de que además de que se va a tener que revisar quiénes pueden y no pueden ser nominados como representantes en esta junta, que es la que va a ser el primer filtro de todas las autopropuestas, también van a tener criterios objetivos de evaluación que ya están establecidos en el artículo 19. Por alusión, licenciado. Dele. En el manual que tienen, creo que deben tener establecido, porque es un comportamiento repetitivo. Cuando no puedas justificar una ñangarada, decirles corruptos, decirles ladrones, decirles narcotraficantes, decirles que por qué lo hicieron ayer, decirles que por qué antier tomaron sopa y por qué ayer quisieron comida seca y empiezan con el mismo juego de palabras siempre, a evocar siempre el pasado. Yo le voy a decir una cosa, el que haya hecho algo malo en el pasado, que lo investiguen, que lo juzguen y que lo condenen si es que sale culpable, y si no, pues que lo exoneren. Pero lo que no se puede hacer es intentar justificar las actuaciones de hoy con que juzgan que ayer se hicieron mal las cosas y que eso les da autorización para hoy hacer las cosas mal. Discúlpeme, con todo respeto, honorable diputada, pero el artículo 311 constitucional sí habla de quién es que nomina. Y ahí lo dice claramente, dice: los magistrados serán electos de una nómina de candidatos propuesta por una junta nominadora. Así es. Por una junta nominadora. Es la junta nominadora. Hoy la van a querer maquillar en decir, no, pero es que ahí depende de si quieren autoproponerse, dependen de si es que lo quiere proponer aquel o aquel otro. No, hombre, el espíritu de cuando se aprobó esto es para que los diferentes sectores, revise quiénes son la junta nominadora. Son diferentes sectores de la sociedad hondureña que se les da la condición de poder nominar para que nosotros en el Congreso Nacional, para que los diputados en el Congreso Nacional no hagamos elecciones amañadas. Eso no se puede hacer. Entonces, yo creo que ya es tiempo, porque ya el pueblo hondureño ya no les cree cuando vuelven a la misma historia. Mire esa mirada que le está don Tomás. A la misma metodología de siempre, de que cuando no logran justificar por qué esperaron hasta las 12 de la noche, decir que el pueblo hondureño tiene que estar pendiente a partir de hoy. No, hombre, el pueblo hondureño teníamos que darle la oportunidad de estar pendiente ayer. Cuando se aprobó ese artículo 15, tenía que estar pendiente el pueblo hondureño. ¿Por qué lo volvieron a hacer? Habían dicho que ya no lo iban a hacer, hace 15 días dijeron que ya no iban a hacer ese tipo de sesiones hasta tan tarde. Si el problema no es que nosotros nos desvelemos, si hay un montón que salen del Congreso y salen a desvelarse, ese no es el problema. El problema es que el pueblo hondureño debe estar viendo que a partir de hoy empiecen a ver. No, desde ayer, el pueblo hondureño desde ayer quería ver y dejaron hasta de transmitir en los medios del Congreso Nacional. Eso es increíble. Si no es porque algunos medios independientes, algunos medios privados siguieron transmitiendo, probablemente el pueblo hondureño no tendría hoy evidencias, porque no sé hasta qué podrían haber hecho con las grabaciones. Entonces, ¿qué es lo que sí creo que demanda el pueblo hondureño hoy más que nunca? Pero es que justificar hoy y decir abiertamente es que lo normal es que si hay 7 en un órgano colegiado, con 4 se puede elegir y 3 puedan decidir. 3 para la elección de una Corte Suprema de Justicia, para cosas más pequeñas, con todo respeto, para cada cosa que elegimos en el Congreso Nacional, pero para cosas más pequeñas ocupamos 86 votos, o sea, mayoría calificada. Esto debería ser un tema no solo de mayoría calificada, esto debería ser un tema de unanimidad en la Junta Nominadora para poder nominar a alguien. Si alguien tiene una objeción sobre cómo nominar o sobre a quién nominar, eso debería ser suficiente como para que se haga un análisis mucho más profundo y no simplemente decir que hoy con 3 de 7 pueden tomar decisiones en la Junta Nominadora. Y yo no estoy criticando a la Junta Nominadora, porque hay algunos que han querido satanizar a la Junta Nominadora y ni siquiera saben quiénes son las personas, ni siquiera sabemos a esta altura quiénes son las personas que van a estar. Es más, yo creo que deben ser personas honorables porque aceptan incluso hacer sin ninguna paga ad honorem, con más críticas que agradecimientos, un trabajo que muy pocos hondureños estarían en disposición de hacer. Don Tomás. Bueno, nosotros creemos... Pero óigame, ¿y esa mirada que le echó a Nelson? Nada, Tomasito, así es su forma de ser. Nosotros creemos que todos los diputados deben de serle claros en su actuar ante el pueblo hondureño. Yo decía anoche que en el proceso pasado
a mí me nombraron en la comisión del dictamen del fiscal general. En aquella ocasión fui el único que di un voto particular, porque no estaba de acuerdo, los procesos no lo establecían como fue electo el abogado Óscar Armando Chinchilla. Di mi voto particular y en la Cámara Legislativa no me dejaron leer mi voto particular. También formé parte de la comisión que dictaminó a favor de que se fuera la MAS. Yo pude ver, observar cómo fue el actuar de los representantes del Partido Nacional, que en una semana hicieron todos los dictámenes de todas las consultas del Banco Central, todo eso. Cuando generalmente cuando se presentan consultas a otras instituciones hasta un mes se tardan. En ese momento, en una semana, se dieron todos los resultados en contra de la MAS. También presenté un voto particular y no me presentaron la oportunidad que le diera lectura a mi voto particular, porque fui el único que estuvo a favor que la MAS continuara en el país. También nos opusimos 5 diputados a lo que fue la aprobación del nuevo Código Penal. Nosotros fuimos, inclusive la Junta Directiva tuvo el valor de poner una denuncia ante el Ministerio Público. ¿Y qué va a creer? Nos acusaron de terrorismo a mí. Óigase bien, la actuar de los que hoy critican. ¿De ETA o de ISIS? Por eso nosotros somos congruentes con lo que opinamos. El pueblo hondureño, especialmente el pueblo de Atlántida, nos tiene en el Congreso Nacional para que lo representemos y que hagamos las cosas diferentes. Ese es el pensar del Partido Salvador de Honduras. Y cuando metimos la moción el día de ayer del artículo 15, simplemente la metimos para que los postulantes acreditaran, no estábamos eliminando, acreditaran una declaración jurada de sus bienes, una declaración jurada de sus cuentas bancarias. ¿Y qué le dijeron? Una declaración jurada de que no tenían juicios pendientes, tanto en el Colegio de Abogados como también en el colegio donde están inscritos los notarios. Sencillo. Ahí no estábamos transgrediendo ninguna ley de la Constitución de la República. Segundo, nuestra moción iba orientada para que ningún representante, dirigente de los partidos políticos de alta envergadura formara parte de la nómina de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Y 2 postulantes. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque creemos que esa es la parte que ensucia el proceso. Tercero. Solo le voy a dar una opinión mía. Ramos Soto puede ser candidato. Sí. Tiene capacidad. Y Juan Orlando también puede ser candidato. No está acusado. Yo le mencioné a Ramos Soto. Pero yo le mencioné a Juan Orlando. Yo le voy a decir algo, pero bueno, también el Mundo Orellana puede ser candidato. No, estoy de acuerdo. No, es que mire, aquí, como somos perros para andar descalificando gente, Mundo Orellana puede ser. Ramos Soto puede ser. Son gente seria, buenos profesionales. Aquí ocupamos una Corte Suprema de Justicia de gente capaz. Bueno, ahí en esa corte, no voy a dar el nombre, ahí ponen a cualquiera. El país ya no está para esas cosas. Vino un cambio y ese cambio debe servir para mejorar. Ramos Soto puede ser, Edmundo Orellana puede ser. Yo considero que ellos son buenos profesionales. Don Tomás, sí, quiero decirle, gente capaz. De acuerdo. La abogada ya es una profesional de altura y que contaría con mi voto, porque es lo que queremos. Rick Simoncada puede ser también.
Pues puede ser. Es que son gente, ella también, ella es una, yo en lo poco que conozco a Silvia, porque no tenemos una amistad tan cercana, pero sí ella, sus acciones, mira, aquí todos nos conocemos. Aquí los 4 que estamos aquí, cada quien sabe más o menos cómo somos. Creo que Nelson Márquez no es pícaro. Gracias, licenciado. Creo que Nelson Márquez es un muchacho nuevo del partido. Ella es una muchacha capaz. Y sé, y tengo amigos que la conocen. Usted es un hombre que lo respetan. Y yo he hecho mi carrera en el periodismo. Entonces, el país ocupa gente respetada al frente de los puestos, no políticos que los manipulen, no que los pongan ahí. Mira, porque vos me vas a hacer caso. Mire, yo le voy a decir algo, yo me enorgullezco de ser amigo de Mel Zelaya. Pero yo respeto al presidente Zelaya y él me respeta a mí. Gente, así ocupamos como ustedes, que esté al frente de esas cosas, porque son cosas serias, que van a poner políticos. Ni creo que Xiomara Castro, presidenta del país, ni Mel Zelaya, ni los diputados nacionalistas, ni Silvia, ni usted, quieren eso. ¿Qué ocupa el país? ¿Cómo vamos a avanzar? Gente decente para gobernar. Claro. Porque no ha habido gente decente, licenciado Raúl. Y los que queremos cambiar este país nos cuesta. El pueblo hondureño está sumido en la miseria. Tenemos un pueblo que nos dejaron con un 74% de pobreza extrema. Y tenemos que encaminar en este nuevo gobierno. Y por ende, el Partido Salvador estamos acompañando al Partido Libre para que hagan las cosas bien. Los vamos a acompañar al Partido Libre en las cosas que sean correctas para la nación. Pero también como partido tenemos nuestro pensar y nuestro criterio que también lo vamos a decir. Como por ejemplo, nosotros avalamos que exista una maqueta de evaluación y defendíamos anoche que los porcentajes que la ONU había establecido del 30 de la ética, 30 de la moral y 40 para el reconocimiento del título, se quedara así. Porque para nosotros el principio de la ética y la moral es fundamental para tener magistrados de una Corte Suprema de Justicia que hagan lo correcto por la nación. Honduras y esta constitución que tenemos acá, tenemos una excelente constitución, pero ¿quiénes son los que lo han irrespetado? Los que han formado parte de los grupos de poder. ¿Por qué no actuaron en base a la Constitución cuando se reeligió Juan Orlando? ¿Por qué? Se violentó la Constitución. Eso es lo que queremos, que no miren a quién van a aplicar la justicia, que lo hagan correcto. Y eso es lo que le apunta el Partido Salvador de Honduras. Queremos iniciar que estos 4 años del gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro, contribuir. Y eso es lo que quiere el primer designado, el ingeniero Salvador Narrula, y sus 10 diputados, así como lo está haciendo el ingeniero Luis Redondo en el Congreso. Mire, yo le tengo cariño a Narrala, pero son 3 designados, no hay primero. Son 3. Es la verdad. Bueno, pero... Y Narrala, que se vuelva a lanzar. Ya aprendió Narrala. Narrala debió pedir en la negociación ser primer diputado. Salvador, eso debiste pedir. Es cierto, don Tomás, y tiene su caudal Salvador. Pero eso debió pedir primer diputado. Yo fui el primero que dije que Luis Redondo iba a ser presidente del Congreso. Lo dije un martes a las 8 de la noche. Nosotros agradecemos al Partido Libre que cumplió con su promesa, pero también... Es que me dijo a mí, Raúl, yo voy a cumplirme. Sí, pero todavía nos falta que nos incluyan dentro de las tomas de decisiones. No es un reclamo, al final el Partido Salvador de Honduras... El Partido Salvador de Honduras... Hasta de ríe, Silvia. Sigue en el camino de defender la democracia, porque algo que hemos perdido en Honduras es la credibilidad internacional. ¿Por qué no vienen los inversionistas en este país? Porque hay un riesgo de país. Si nosotros tomamos en cuenta a nivel de Latinoamérica, de Centroamérica,
primero dicen, ¿cómo está la seguridad? Eso es parte. ¿Cómo está el narcotráfico? ¿Cómo están las garantías jurídicas en este país? Y eso es lo que queremos construir, garantías jurídicas, que exista la confianza de la institucionalidad, que la perdimos, porque tuvimos un gobierno anterior que tenía todo a su favor, los 3 poderes del Estado, incluyendo hasta las Fuerzas Armadas. Hoy queremos cambiar, que las Fuerzas Armadas también actúen constitucionalmente a lo que dice la Constitución, porque son los garantes de la democracia. Y en el gobierno anterior no lo aplicaron. Hacia eso va el Partido Salvador de Honduras. Y eso es lo que queremos con nuestro designado presidencial. Y también, hay que decir, quiero aprovechar, Raúl, para mandar un saludo a la designada presidencial Doris Gutiérrez, que la semana pasada fue electa por el Partido PIN, presidenta de esta institución. Muchas felicidades, doña Doris. Bueno, aquí algunas personas me estaban preguntando, ¿se eliminó entonces la ética como requisito para ser magistrado de la Corte Suprema? No, el artículo 19 establece los criterios de selección y claramente está estableciendo aquí y incluye también la matriz de evaluación entre los requisitos. El número 1, integridad personal y profesional. Ahí se está hablando que el criterio de selección es la buena conducta profesional y personal. En ese artículo incluimos lo que no se podía incluir como requisito porque iba más allá de lo que establecía la Constitución. Quedó consignado, aparte del cumplimiento de sus obligaciones patrimoniales, los reconocimientos, los análisis de las repercusiones de sus actuaciones profesionales, análisis objetivo de sus relaciones en el ámbito laboral, contractual y de cualquier tipo. Se aprobó la sugerencia que presenté de que aquí se incluyera no haber sido condenado por violencia doméstica o por incumplimiento de sus obligaciones alimentarias. O sea, que había sido una demanda de la población, sobre todo de la mayoría de la población que somos las mujeres, de que no hubiera agresores de mujeres como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eso quedó establecido en la ley. Eso que habíamos demandado, que no pudiera haber personas que no cumplen con su obligación alimentaria para con sus hijos e hijas, como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, también quedó incluido. El criterio 2 de la matriz de evaluación habla, precisamente es ética profesional. Y ahí se va a analizar el desempeño profesional, las relaciones profesionales y personales incompatibles con el ejercicio de la judicatura y se van a evaluar las objeciones éticas graves. Ahí se habla, mire cómo se detalla, ausencia de procesos disciplinarios llevados a cabo en el Colegio de Abogados. Estamos hablando del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras, de la Contraloría del Notariado, porque son los notarios los que se van a postular, o cualquier institución o organización con vínculo laboral o gremial. O sea que si en alguna institución donde el profesional del derecho que se está autopostulando hubiese tenido un proceso disciplinario, también va a perder, y lo dejamos consignado así, que si estas personas tienen alguna de estas situaciones, van a perder toda la calificación relativa ahí, o sea que van a perder de un solo 25 puntos en uno de los criterios, 20 puntos en otro. O sea, eso los dejaría prácticamente sin ninguna posibilidad de integrar esa nómina de al menos 45 candidatos que la Junta Nominadora va a enviar al Congreso Nacional. Entonces sí se incluyó la ética y se establecen criterios objetivos de cómo evaluarla. Y también se incluyó lo de la idoneidad. Antes que termine, sentía Nelson Márquez que estaba acentuando lo que usted dice. Es que yo debo reconocer algo, mire, con su permiso, abogada. Sí se dejaron criterios importantes al momento de poder evaluar y probablemente ninguno de nosotros discutía la existencia de esos criterios, sino más bien que la discusión se centró por un lado en que nosotros pensábamos que debía ser la Junta Nominadora la que estableciera los porcentajes para esos criterios,
como a nosotros nos cuesta que nos paren bola, porque vuelvo a repetir, fíjense que somos 43 diputados. Somos marginados. Totalmente. Y le voy a poner un ejemplo. Pero yo estaba hablando, solo dijo de una de las cosas. Sí, tiene toda la razón. Mil disculpas, abogada. Me gusta, abogada. Tiene razón. Johanna con respeto, ¿verdad? Eso le iba a decir yo. En todos los, imagínese, los artículos. Yo creo que el pueblo hondureño, que sí, no, claro, sí, pero está hablando, diputado, que no se les permite que participen. Mire, el pueblo hondureño, a mí la gente me dice, ¿cuántas veces le dan la palabra a las mismas diputados? Johanna participa todas las sesiones, en todas las discusiones que ella quiere, y ayer insistía, no, vuelvo a preguntar, no me queda claro, quiero que se vuelva a consignar, prefiero preguntar 1000 veces que lo decía o no lo decía. O sea, ahí todos los diputados del Partido Nacional, cuando hacen uso de la palabra, que se legalice esa junta directiva, que ustedes esto, y a todos se les da el uso de la palabra. No es cierto. O sea, hay sesiones que tardan horas. Bueno, pero yo al diputado Nelson lo oigo permanentemente en las sesiones, entonces sí se le da el uso de la palabra. No, pero y yo voy a explicar ese extremo. Ahí está consignado en las actas. Entonces mire cómo son las situaciones, ¿verdad? Históricamente hemos venido, y este es otro de los puntos, se incluye aquí en la matriz de evaluación precisamente de la ética, ausencia de comportamientos o discursos discriminatorios que desconozcan los derechos humanos. ¿Qué estamos hablando? Que hay personas que han sido funcionarios del Partido Nacional o personas que han estado en el Poder Judicial que tienen comportamientos discriminatorios en contra no solo de las mujeres, en contra de los pueblos originarios, en contra también de otro tipo de segmentos poblacionales. Entonces ahora eso está dentro de la matriz de evaluación, y si se comprueba que una persona que se está autopostulando ha incurrido en este tipo de acciones, va a perder todos los puntos en el criterio de ética profesional. Otra situación importantísima que se aprobó ayer, la garantía de la representación de las mujeres. Y yo escuchaba los discursos de algunas diputadas del Partido Nacional, a las que dice el diputado que no se les dé el uso de la palabra. Mire, fíjese que estaban diciendo que el Partido Nacional es abanderado de la participación de las mujeres. Quienes hemos estado en la lucha con las organizaciones de mujeres y feministas, quienes hemos sido parte de este tipo de luchas por mayor participación de mujeres en espacios de toma de decisiones, no nos olvidamos cómo es que se han conseguido estos espacios. A nosotras, diputado Nelson, nadie nos ha dado nada. Hubo hasta diputadas del Partido Nacional que participaron, licenciado, en tomas del Congreso para que hubiera mayor porcentaje de participación de las mujeres, cuando hablar del 25% era casi pecado. Le recuerdo cuando su partido tuvo a una mujer como presidenta del partido, le cuento porque tal vez usted no conoce esta situación, y cuando David Matamoros presidía el Tribunal Supremo Electoral, se dio la lucha por el reglamento de paridad y alternancia. Pregúnteme usted cuál fue el único partido que se opuso a la paridad y alternancia, el partido político que tenía una mujer de presidenta de partido. Y ahí está eso consignado, y ahí está registrada esa posición, porque el Tribunal Supremo Electoral llamó a los presidentes de los partidos y a la presidenta del Partido Nacional para que fueran a dejar sentada su posición, y en ese reglamento de paridad y alternancia se opuso el Partido Nacional. Entonces anoche decían que han sido abanderadas, y todos los actos de violencia política contra la presidenta Xiomara Castro, desde la primera vez que se postuló, no había funcionarios del Partido Nacional, no hubo un Ricardo Álvarez diciendo que esa señora para lo que serviera para estar en su casa. ¿Cuántas personas emitieron ese tipo? ¿Ricardo Álvarez dijo eso? Sí, hubieron varios funcionarios del Partido Nacional que se expresaron en esos términos que constituyen violencia política contra las mujeres. Sin embargo, ayer decían que esta lucha es de ellas, y es bueno que ahora se sumen a esa lucha. Es importante que ahora tengan esa conciencia, pero lo que sí no se puede aceptar es que digan que nos han dado esos espacios, porque esos espacios en primer lugar nos corresponden, no somos un segmento, somos la mayoría de la población. En segundo lugar,
además de la Constitución, hay tratados y convenios internacionales de los que Honduras es parte. Y la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, establece estos mecanismos que se incluyeron en este proyecto que lo envió el Ejecutivo. O sea que quien estableció el tema de la inclusión obligatoria de las mujeres fue el proyecto que envió el Ejecutivo. Y que usted gran fiera, pero entonces, lo tiene doblado esta mujer. Entonces ahí, probablemente no ahí me dijo fue que le diera donde chance de hablar, después voy yo. Ahí fue donde quedó establecido eso. Así es de que ahora lo que vamos a tener es la posibilidad de que la mayoría de la población esté en esa medida representada desde la Corte Suprema de Justicia, porque si hay una deuda que se tiene con nosotras las mujeres, es la impunidad en esas altas cifras de violencia contra las mujeres, no solamente en la investigación, sino que también en la judicialización y condena a estos agresores. Bueno, mi preocupación es la siguiente. Vamos a elegir una buena corte. Bueno, digo vamos porque todos los hondureños, pero ustedes van a ir a votar los tres. ¿Tiene la palabra? Sí, solamente por alusión yo quiero mencionar algo. Pensar que no conocí esa actuación, pero la argumentación aquí se dio de que en algún momento hubo la falta de firma en un dictamen con respecto a la participación de las mujeres, que debe ser permanente, y yo creo fielmente en eso, en medio de un gobierno que es el primero que es dirigido por una mujer, pero en el que se han cometido los más grandes abusos en contra de las mujeres a nivel público e incluso tratando de que sean justificados. Vea, yo nunca había visto en el Congreso que un hombre empujara e intentara golpear a una mujer diputada. Y no he visto ningún tipo de reclamo en ese sentido. ¿Quién fue ese? Sí, fue de conocimiento público. Cuando se dio el tema, la compañera diputada del departamento de Lloro acusó a un miembro de su propia planilla de haber hecho esa situación, y no vi ningún tipo de aspecto disciplinario que mínimamente debería existir a lo interno de un partido político cuando se dan ese tipo de cosas. Luego yo he visto aquí mismo, hace solo un ratito se estaba discriminando a la compañera Johanna Bermúdez, siendo ella una mujer también, porque ella pide la palabra. Y si no la pidiera sería que es que solo a pasear va al Congreso Nacional. No puede ser, no puede ser. Vea, si lo que ahorita se rumora en las calles es que sí es cierto que ganó la presidencia una mujer, una dama respetada, pero que realmente no es ella quien gobierna. Eso es lo que se rumora en las calles en este momento. Eso es violencia política y discriminación. Por eso, la aseveración por eso que hice la aclaración. Sin embargo, abogada, usted me pidió en aquel momento... Es violencia política y discriminación porque está dejando usted me pidió en aquel no momento que le diera el espacio para que usted expusiera, y yo no le interrumpí, me quedé calladito, así ve. A pesar de que sabía que estaba diciendo cosas incorrectas, cosas que no eran ciertas, pero me quedé calladito. Entonces yo creo que hoy parte del proceso aquí es que yo también pueda decir lo que está realmente pasando, porque lo que está realmente pasando es que hemos visto en ese Congreso Nacional diputados de Libertad y Refundación arremetiendo en contra de mujeres en el Congreso Nacional de las diferentes bancadas. Si ayer a una diputada del partido de Tomasito no le querían dar ni la palabra, ayer a dos mujeres de la bancada de Tomasito les cortaron la palabra a mitad de camino. Y si no, desmiéntame, pues ahí están las grabaciones. Entonces yo creo que ese tipo de cosas no se pueden dar así. Que tenemos que impulsar la participación de las mujeres, por supuesto que sí. Lo otro que yo quiero mencionar en este momento, mire, desafortunadamente sí hay cosas que no es que podamos encontrar nosotros un sustento escrito para decir que no convienen, pero claramente no convienen. Claramente no convienen, y si lo que queremos es que el proceso de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia sea transparente, sea correcto, yo creo que hay decisiones que se deben tomar. Y yo creo que, si bien es cierto, ahí quedó establecido, porque así lo dejaron, porque tiene la mayoría, porque a pesar de que muchos nos opusimos, terminaron por decidirlo así, nada más porque, como dijo uno de los compañeros, es que tenemos la aplanadora de Libre. Dijo, tan como aplanadora no, ¿verdad? Pero
sí tienen los 65, por lo menos los tienen, ¿verdad? Para poder aprobar ese tipo de cosas, aun y cuando atropellen hasta sus propios aliados, ¿verdad? Porque eso también lo pudimos ver. Pero yo creo que no sería correcto para el pueblo hondureño que se nominen a funcionarios, tanto del actual como del pasado gobierno, yo así lo creo. ¿Por qué? Mire, normalmente quien está al frente del Poder Ejecutivo, y no hablo solo de este momento, hablo de todos los momentos, pone en los diferentes secretarías de Estado a las personas de su máxima confianza. Y son personas que de una u otra forma, cuando se les da una orden, están acostumbrados a obedecerlas. En la mayoría de los casos, estoy hablando del 99%, casos muy excepcionales de personas que toman sus propias decisiones, y entonces, como se trata de puestos que son decisión de quien esté al frente, no me refiero solo a este momento, repito, quien esté al frente, y la ley no se hace para un momento, la ley se hace para la posteridad. Quien esté al frente pone como secretario de Estado a las personas de su máxima confianza. Entonces, eso nos lleva a un riesgo alto de manipulación de la justicia. Definitivamente nos lleva a un riesgo alto. Lo otro es las motivaciones. Vuelvo a lo que dije hace un momento, pero en otro escenario. A confesión de parte, relevo de pruebas. Fíjese que cuando mencionó de por qué pusieron X o Y requisito, dijo, porque es que hay nacionalistas. Y hasta ahí se quedó. Hay nacionalistas que podrían llegar a ser identificados con esto. ¿Por qué nacionalistas? Hay postulantes, tendríamos que haber dicho en todo caso. Porque sin importar a qué partido político pertenezca, si algo no está haciendo bien, debería ser denunciado. Si no cumple con los requisitos, debería ser quitado. Pero decir que pusieron ese requisito, y ahí está la grabación de hace unos minutos, decir que por nacionalista flotó el corcho otra vez, así como decimos en los pueblos, volvió a flotar el corcho y nos dimos cuenta de cuál es la motivación. O sea, si es uno de libre, pero no cumple los requisitos, no importa, porque como es de libre, porque como este artículo lo dejamos para los nacionalistas, entonces no hay problema. Eso es lo que no puede suceder. La ley no tiene nombres, por eso yo evito al máximo decir nombres particulares de personas, porque una ley no se debe hacer dirigida ni para favorecer ni para afectar a una persona, sino que tiene que ser dirigida para beneficiar a las mayorías. Y mire, licenciado, usted tiene una amplia experiencia y ha visto seguramente a muchas personas dirigir ese Congreso Nacional. Sí. Y siempre ha existido un nivel de respeto entre las diferentes bancadas. Y para lograr consensos, ese respeto se debe dar. Pero yo le voy a decir lo que sucede hoy. Algo que no sucedía con lo que yo he visto en la historia de congresos pasados. Se forma una comisión de dictamen y después se sale y dice, esta votación se hizo por mayoría. ¿Cómo por mayoría? Así que la representatividad que está ahí es abismalmente diferente entre los diferentes partidos políticos, a pesar de que las proporciones están bien claras, establecidas por el pueblo hondureño, por cómo nos eligió en las diferentes bancadas. Si fuera correcto, y yo no niego lo que ya establece la ley orgánica del Congreso Nacional, cuando le da posibilidades a quien dirige el Congreso de que defina quiénes son las comisiones. Solo que quien está ahí decide si ser un dictador o decide si ser un demócrata al momento de actuar. Si ese es un dictador, nos van a poner en las proporciones que estamos. Para poner el ejemplo, cuando hablábamos de las participaciones de los partidos, para poner el ejemplo, en la comisión de dictamen de esta ley que ahora estamos hablando, había un nacionalista. ¿Y cuántos eran el total de los miembros de la comisión? Según entiendo, habían más de 10. Es un dictador... mínimamente. Es un dictador redondo. Pues yo le voy a decir una cosa, en este momento lo que está sucediendo en el Congreso Nacional es que no nos están dando la participación que debemos tener, porque representamos nosotros mínimamente el 40% del Congreso Nacional. Para mí, el más político en la Junta Directiva es Carlón. Es don caballero. Saludo a Carlón, amigo mío. Él es político y el Congreso debe ser un lugar de diálogo. Totalmente, porque de eso se trata, para eso se conformó, para que las ideas de una sola persona no se establezcan. Pero cuando en las comisiones de dictamen, en algunas que ni nos ponían, hoy ya nos ponen un representante, y entonces con eso intentan justificar las decisiones y dicen, pero si había un representante del Partido Nacional, 1 de 10. Si nosotros representamos el 40% de los diputados en el Congreso Nacional, quiere decir que de cada 10, si se quiere ser demócrata,
porque yo sé que a quienes dirigen el Congreso Nacional la ley orgánica les da la facultad de decidir quiénes van en las comisiones, pero si se quiere ser demócrata, debería ponerse proporcionalmente, número uno. Y número dos, ha sido una sana costumbre en el Congreso Nacional que cuando se van a discutir temas como este, se llama a los jefes de bancada para solicitar la opinión de quienes deberían estar en representación de una bancada en esa comisión. Eso es ser caballeros. Eso es ser demócratas. Eso no le va a quitar nada a nadie. Yo recuerdo que... ¿Cuántos diputados tienen ustedes? 43. Es importante, Silvia, esa bancada. Creo que el Congreso es de platicar. Y al momento de dar las participaciones, con esto cierro este espacito. Sí es cierto, nos dan las participaciones algunos, pero por cada nacionalista hablan 4 o hablan hasta 5. Sí, pero también estuvieron 12 años en el poder. Y también, usted sabe, esta vez están en la llanura, pero sí, insisto, si el Partido Nacional tiene 43 diputados, tiene una muy buena representación y lleguen acuerdos por el país. Pues. Correcto. Raúl, de eso es lo que estamos hablando. En el proceso pasado, a mí, Tomás Ramírez, me daban la participación de la palabra cada 2 meses. Tenía que esperar 2 meses para presentar. ¿No le daba el doctor Oliva? No, la verdad. Y que el doctor Oliva es un caballero. Y hay personas en este momento del Partido Nacional que tienen 3 meses. Una luminaria para que miraran y aún así no nos daban la palabra. O sea, ese relativo, Márquez, yo creo que... Pero es que ustedes prometieron ser diferentes, en el manejo del Congreso Nacional le da la participación a toda la bancada. Solo para concluir, porque no me habían quitado la guitarra todavía. Tomasito, pero es que ustedes prometieron ser diferentes. Y ustedes dijeron que iban a ser diferentes. Somos diferentes. No, pero usted me está diciendo que lo están haciendo porque antes a usted le daban cada 2 meses la palabra. Mira, Silvia, cómo se ríe. No puede ser. No pueden justificar las cosas que están haciendo, decir que es porque en el pasado tal o X o Y cosa, o que las personas... No. Ustedes prometieron que iban a hacer las cosas diferentes. La gente que votó por ustedes les apoyó más a ustedes que a mi partido porque dijo que ustedes, que la alianza de Libre y PSH iban a hacer las cosas diferentes. Por eso votaron por ustedes. Por eso es que ahora una gran cantidad de hondureños están arrepentidos de haber votado por ustedes, porque ustedes lo único que están intentando hacer es justificar sus malas actuaciones con críticas y juzgamientos de lo que ocurrió en el pasado. No podemos estar viendo para atrás. Nadie puede manejar el carro viendo por el retrovisor. Tiene que estar viendo para adelante. Lo que Honduras necesita hoy es que miren hacia adelante. Quien haya cometido errores en el pasado, número 1, la historia lo juzgará. Número 2, ahí están los entes fiscalizadores del Estado que lo juzguen. Pero en este momento su responsabilidad, la responsabilidad nuestra en el Congreso Nacional es darle a Honduras las condiciones para que salga adelante, no para que salga para atrás. Solo por alusión, Raúl, las decisiones en este gobierno las está tomando Libre. Ok. Nos tenemos que dejar claros. Nada más. ¿Les mintieron a ustedes también entonces? Vamos a acompañar las cosas buenas. Pero no me quiso contestar, Tomasito. ¿Les mintieron a ustedes también? Vamos a acompañar tal y como lo hemos hecho y vamos a señalar, como es un derecho constitucional, de señalar lo malo para que se corrija. Creo que eso es parte de la democracia. A veces el silencio es una respuesta también. Silvia. Mire que hay gente que hasta los silencios interpreta. O sea, yo no dejo de sorprenderme de la hipocresía, del cinismo de algunas personas que sus ejecutorias claramente nos indican qué tipo de intereses representan y defienden y cómo ahora pretenden que el pueblo hondureño piense que son demócratas, que son personas que luchan en contra de la corrupción. No estamos hablando del pasado por hablar del pasado, pero simplemente no puede haber reconciliación, integración de nuestra población si no hay justicia. Y es precisamente por eso que se le dio toda la relevancia y todo el tiempo que requirió esta ley orgánica. Mire, se dieron procesos de socialización bastante amplios, jornadas de consulta y de escucha a la población, no solamente aquí en Tegucigalpa, en San Pedro Sula. Se recibió a cualquier organización o persona que quiso que la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales les escuchara. Los planteamientos, mire, el Partido Nacional hizo ayer una gran cantidad de sugerencias a la comisión
eran aceptadas, licenciado Raúl. No eran algunas de esas, sugerencias eran aceptadas. Yo creo que hay que leer, y también la comprensión lectora es fundamental, porque a veces estamos leyendo una cosa pero no comprendemos. ¿Cómo exportaron los cachos anoche? Cuénteme. Mire, usted, ahí están las cámaras de televisión. Fíjese que dice que la transmisión se cortó y todo. Nosotros teníamos compañeros y compañeras que nos estaban diciendo. Ojo, vimos el final de la transmisión. Nelson, me puso a dudar, fíjate. Pero mire, ahí está la forma de comprobarlo. El canal del Congreso ahí estaban transmitiéndose. Fíjese que hay unas situaciones que en realidad se plantean con tanto descaro, ¿verdad? Que lo que nos demuestra es un total irrespeto contra el pueblo hondureño, porque piensan que somos tontos, que somos ignorantes, que no tenemos memoria, que no tenemos la posibilidad de revisar los discursos desde hace poco tiempo. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Mire, aquí se trata de que esta ley orgánica nos garantice que la Junta Nominadora que se integre vaya a cumplir con los estándares que el pueblo hondureño quiere. Indudablemente, se habla de que debería ser por unanimidad las decisiones de la Junta. Si vamos a eso, nunca podríamos. Es muy difícil que en este tipo de decisiones exista unanimidad. Las personas no pueden apartar su esencia, lo que representan. O sea, usted me va a decir que la Comisionada Nacional de Derechos Humanos no es de su partido. Usted me va a decir que la Comisionada Nacional de Derechos Humanos se eligió de manera correcta. Usted me va a decir que la Comisionada Nacional de Derechos Humanos, que no ha actuado, ahorita no la veo supervisando si en las celdas de los penales hay suficiente ventilación natural, o si les respetan la llamada diaria, las visitas a los privados de libertad, pero cuando estaba el reo Juan Orlando Hernández esperando el resultado del proceso de extradición, ahí sí se hacían verificaciones. Estamos hablando de que es una persona que ni siquiera es miembro del Colegio de Abogados de Honduras, licenciado, la Comisionada de Derechos Humanos. Ahí está la constancia extendida por el Colegio de Abogados de Honduras. Entonces hay una serie de situaciones que lo que nos indican es que las personas que nos están vendiendo esos discursos, en realidad su práctica es completamente diferente. Aquí, esta ley orgánica que se aprobó, indudablemente, yo hay cosas que quería que quedaran diferentes. Claro que sí, yo hubiera querido que incluyeran parámetros mucho más rigurosos, pero también como ciudadana sé que no puedo aprobar una ley que contravenga preceptos o disposiciones establecidas en el texto constitucional. Eso lo enseño yo cuando capacito promotoras legales, fíjense, compañeras de redes y grupos de mujeres. Eso lo sabe la mayoría de la población. Entonces, venir aquí, yo hubiera querido que se incluyeran tantas cosas como inhabilidades para poder autopostularse como miembro de la, no solo como parte de la Junta Nominadora, sino que para autopostularse como candidato a magistrado o magistrada de la Corte Suprema. Yo soy profesional del derecho, he vivido el ejercicio privado de la profesión durante décadas y sé cómo ha funcionado en las últimas décadas el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia. ¿Se va a postular? No, porque yo estoy cumpliendo una labor que el pueblo hondureño me encomendó en el Congreso Nacional y es ahí en la Cámara Legislativa donde yo debo de responder a la confianza que depositaron en mi persona. Y también le voy a decir, a mucha honra, soy la única de los 128 diputados que presento por escrito mis informes trimestrales. Ya ahorita a finales de este mes me toca el segundo de rendición de cuentas, donde le rindo cuentas al pueblo hondureño en general y a mis electores en particular de todo lo que ha sido mi trabajo parlamentario, no solamente en las sesiones del Pleno, sino que también las comisiones ordinarias y especiales que integro. Ahí se estaba hablando de las comisiones. Mire, hay varias comisiones donde hay miembros del Partido Nacional que no asisten a las reuniones de comisión. ¿Y si no los convocan, cómo? No, yo le puedo citar en las que yo presido y de las que yo convoco, en la cual hay representantes del Partido Nacional que no asisten. Y le voy a decir otra cosa. No la ley orgánica establece a quién le corresponde la integración de las comisiones. Estamos claros. Y qué contradictorio es, ¿verdad? Decimos que es ilegal el presidente del Congreso, pero queremos
que ese presidente del Congreso, al que le decimos ilegal, nos incluye en una comisión cuando si él es ilegal, lo que él, no, pero si él es ilegal, las actuaciones que él realice, las actuaciones que él realice se entendería que son ilegales. ¿Quieren que el ilegal les resuelva? Así es, quieren que el ilegal les resuelva. El ilegal desde el discurso de ellos. Nosotros tenemos el derecho. El ilegal desde el discurso de ellos. Imagínense que cuestionan, que no se les permite el uso de la palabra, y yo invito a la población a que lleve un conteo en la próxima sesión del Congreso cuántos miembros del Partido Nacional intervienen, y es correcto que intervengan porque no somos iguales y no les vamos a negar el uso de la palabra. Se quiere generar discordia y se quiere atizar una confrontación con la bancada del Partido Salvador de Honduras. Y nosotros la queremos hacer. Cortaron la palabra a miembros del Partido Salvador de Honduras. Mire, la ley orgánica establece que cuando se está en discusión de un tema y el diputado o la diputada se sale de este tema, se le puede retirar el uso de la palabra. Ahí se le llama el orden, está establecido en la ley orgánica. Lo que pasa es que hay que leer, es que hay que leer primero para después poder conocer cuál es la normativa y cuál es el contexto. Entonces ahí yo he escuchado al diputado presidente Luis Redondo, inclusive, Tomasito, pedirle disculpas y decirle: disculpe, no estamos en la discusión de ese tema. Cuando vayamos por ese artículo le voy a volver a dar el uso de la palabra. Se lo dijo a Tomás Zambrano, se lo dijo varias veces, y a otros miembros de su bancada. Creo que a usted mismo se lo dijo también cuando estaba interviniendo en el debate de esta ley. Entonces lo bueno es que ahí están las grabaciones de las sesiones del Congreso. Lo bueno es que hay cámaras también que recogen las situaciones que son ciertas y las situaciones que no son ciertas. Y lo bueno es que existe un acta donde va a quedar claramente establecida las intervenciones y el posicionamiento de los diferentes diputados y diputadas. Además, imagínense, hubo tanta manipulación que inclusive ayer un diputado de su bancada presentó varias mociones de reconsideración y se le tomaron en consideración ayer. Y votamos, y votamos a favor. En cuenta fue la que hizo y votamos Mario a favor Pérez, de esa. Pero además de esa, del otro diputado de Atlántida, ¿cómo se llama? El diputado de ustedes de Atlántida, que era de la Juventud Nacionalista, ya me olvidó cómo se llama. Pero él no estuvo, ahí él se excusó ayer y estuvo su suplente. Hubieron varias personas que intervinieron y que presentaron sugerencias, pero lo que yo le quiero decir es que inclusive en esas reconsideraciones un diputado del Partido Liberal que dijo, Marlon Lara, que se había confundido y que no había entendido cómo había quedado ya la aprobación, entonces que él pedía que se consignara en acta su voto a favor también. O sea que hubo la posibilidad inclusive, después de aprobada el acta, de presentar mociones de reconsideración, y esas mociones fueron discutidas y fueron aprobadas varias de ellas. Entonces yo creo que es importante que conozcamos que ahora, como ya se derogó la ley de secreto, ninguna de las actuaciones que realice ni el gobierno central, ni el Congreso Nacional, ni ninguna institución van a poder ser escondidas del pueblo hondureño. La discusión del artículo 15. Entonces, al amparo de la ley de transparencia y acceso a la información, puede cualquier persona solicitar el acta del debate y de la aprobación de esta ley orgánica de la Junta Nominadora para que pueda revisar ahí cuáles fueron las participaciones, cuáles fueron las intervenciones y propuestas, y cuáles de esas propuestas fueron tomadas en consideración y cuál fue la votación con la que se aprobó cada uno de estos artículos y en totalidad esta ley orgánica de la Junta Nominadora. Gracias a la diputada Silvia Ayala. Nos vamos, don Tomás. Bueno, espero que me dé la oportunidad del tiempo que tenían mis dos compañeros. Ya poquito, porque nos vamos. Decirle rápidamente que sí, el debate fue amplio, eso es importante en un Congreso, que nos permitió sacar conclusiones y dejar claro la postura del Partido Salvador, que queremos más transparencia en los actuales. Sin embargo, esta nueva ley nos permite cosas positivas también
que es la participación de la mujer, la equidad de género, también la propuesta que no existía en el proceso pasado, que es muy importante, la veeduría internacional y una evaluación internacional que se tiene. El Partido Salvador de Honduras, como siempre lo hemos dicho, le apostamos a que la democracia y la institucionalidad del país siempre esté primero ante todo, ante cualquier partido político. Y en esta nueva ley queda en manos ahora de la Junta Nominadora. Esperemos que la Junta Nominadora, los que representen la Junta Nominadora, hagan su trabajo correcto por Honduras. Ya en el Congreso pasó esta ley, ya tenemos ley, ahora a trabajar. Y yo invito a las organizaciones civiles, a los medios de comunicación, que sean los veedores para que el resultado de estas evaluaciones que van a hacer los miembros de la Junta Nominadora nos pueda permitir al Congreso Nacional los 45 mejores profesionales del derecho, y decirles también que el Partido Salvador de Honduras va a presentar una reforma constitucional para que los 90,000 abogados puedan también tener el derecho de participación, porque hay abogados con doctorados, hay abogados con mucha capacidad que esta ley los limita, desgraciadamente. Pero el país debe seguir avanzando y los buenos hondureños debemos de apostarle a un verdadero cambio que hasta este momento, conforme lo hemos visto, seguimos con 3 partidos políticos tradicionales haciendo lo mismo de lo mismo. Muchas gracias. Diputado Omar. Bueno, sí creo que afrontamos la discusión de esta ley con muchas expectativas. Desafortunadamente, a pesar de que se avanzó un poquito, pero se retrocedió en otras cosas. Y desafortunadamente hay cosas dentro de esta ley que sí, lejos de crear un ambiente de credibilidad, más bien nos deja más en incertidumbre. Y yo le invito a quienes dirigen el Congreso, no solo se escuchen entre ustedes mismos, es que ese es el problema. Y se lo digo porque ya a nosotros nos castigó el país. Honduras nos castigó el pasado 28 de noviembre como partido. Y creo que parte del error nuestro fue no escuchar lo que la gente dice en la calle, lo que la gente dice a través de los medios de comunicación. Por el bien de Honduras, yo les sugeriría, no solo se escuchen entre ustedes, porque entre ustedes solo aplausos se dan. Escuchen a la gente y se van a dar cuenta que esta ley no está cumpliendo las expectativas de lo que el pueblo hondureño quería, porque nos ha dejado demasiadas dudas. Silvia. Bueno, gracias, licenciado. Es importante decirle al pueblo hondureño que a partir de este momento tenemos una ley orgánica de la Junta Nominadora que nos va a permitir un avance significativo en el trabajo que va a realizar esta Junta Nominadora, en la calidad de las personas que la van a integrar, en los procesos de selección precisamente de esos representantes de cada una de esas instituciones ante esa Junta. También que tenemos criterios objetivos para evaluar a las autopropuestas de los y las profesionales del derecho que aspiren a ser magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. En este momento, el Congreso Nacional cumple con la aprobación de esta ley orgánica, se le entrega al pueblo hondureño, ya va a ser publicada después de los procedimientos correspondientes en el Diario Oficial La Gaceta. Y a partir de ese momento le corresponde a la Junta Nominadora hacer su trabajo y tenemos que continuar vigilantes de que la labor que esta Junta Nominadora va a hacer vaya apegada a la ley orgánica que se le acaba de aprobar y sobre todo que el trabajo que realicen vaya en función de los intereses del pueblo hondureño, porque si ellos realizan una buena selección de al menos 45 de los mejores y las mejores profesionales del derecho, en el Congreso Nacional vamos a tener una difícil elección, pero va a ser una elección buena porque vamos a elegir a los mejores de las personas que vayan incluidas en esta nómina. Así es de que el pueblo hondureño puede tener la certeza de que dimos un paso importante en la búsqueda de una justicia al servicio del pueblo hondureño. Escribe Johanna Bermúdez, la diputada. Raúl, buenos días. Mientras nos tuvieron sumergidos en un circo mediático porque fue lo mismo de lo mismo, miren, no le han pagado salud y no hay medicamentos y nueva masacre, dice la diputada Bermúdez. Bien, yo confío. La verdad, yo
nos conocemos porque yo soy periodista y ellos diputados. Pero creo que ellos tres son gente seria. Ellos tres van a votar. Y como yo también he sido político y soy político, está bien la Junta Nominadora, pero al final van a votar ustedes. Así es. Ojalá Ahí que... quiero también decir un pequeño detalle. Vimos, y por eso decirle al pueblo, nuestra presidenta Xiomara no llegó solamente por los votos de Libre, llegó por los votos liberales que ayer se unieron al Partido Libre y es bueno. Pero 49 más 22 son 71, no olvidemos eso. Se necesitan 86 votos. Pero lo que ocupamos es que ustedes escojan una buena corte y no una corte manipulada. Correcto, de acuerdo. Eso es lo que ocupamos. De acuerdo. Es la verdad. Y está bien la Junta Nominadora, yo soy político y sé lo que va a pasar. Escojan a alguien bien. Ese es el compromiso que tenemos, creo. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias a usted, licenciado. Que estén bien. Buenos días.